canal Medusa TV. Bueno, el día de hoy tenemos, como todas las semanas, un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido y luego nuestros invitados estrellas para, bueno, profundizar un poquito algunos temas que hemos estado viendo en la semana y también temas de coyuntura nacional como bueno, a lo que nos estamos dedicando ahora, ¿no? Bueno, yo soy Rocío Cano Burinoni, estamos con Jorge Aranzen Prato y vamos a hablar de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué les parece a ustedes? A mí la verdad que eso me parece de muy mal gusto. Bueno, también el sueldo de nuestra querida Dina, que parece que ya se lo subió, pero dicen que es reservado, así que no se sabe nada. Pero yo creo que ya, eso ya está, ya fue, ¿no? Y también vamos a hablar de extinción de dominio, porque vamos a estar con dos penalistas, que ya se los voy a presentar pronto, y también vamos a hablar de esta ley que salió, ¿no?, para ponerle las penas de mayores de edad a chicos de 16 a 18 años, que todavía no son mayores de edad, ¿no? Y creo que también agarra a los de 14, si no me equivoco. Entonces hay que ver todos estos temas que en verdad afectan a la sociedad en sí mismo. La inseguridad ciudadana también sigue muy fuerte. El desaparecimiento de Ashley, la piloto, que aparte que era una de las estrellas piloto de su promoción, ¿no? Y casualmente cuando va a dar el último vuelo, ya para graduarse, le pasa esto, ¿no? Que parece que, de acuerdo a la familia, se están quejando mucho por la Fuerza Aérea, porque no están haciendo la búsqueda que debían. Hoy día se cumple una semana, no, bueno, ayer se cumplió una semana, ¿no?, de su desaparición. Bueno, así que le voy a dar el pase a Jorge para que nos cuente qué opina de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Rocío. Sí, efectivamente, tú has tocado un tema que es un insulto realmente para la ciudadanía. Los funcionarios públicos son nuestros empleados en castellano. Quien le paga el sueldo a todos los funcionarios públicos, incluido el puesto de presidente de la República, somos nosotros con nuestro trabajo, que nos quita la SUNAT el impuesto. Ni me hable de la SUNAT, porque hoy día tenía que pagar un montón de plata. Pero ese impuesto sirve para pagar los sueldos. ¿Cómo es posible que el premier salga a decir que eso es secreto? Eso es un insulto al pueblo. Por supuesto que tenemos que conocer el sueldo de todos y cada uno de los funcionarios públicos. Bueno, por transparencia, desde el presidente de la República hasta el último trabajador. Claro, por transparencia se supone que lo podemos saber. No se supone. Se tiene que saber. Se tiene que saber. Claro, pero lo que pasa es que dicen de que todavía no ha salido la resolución. No importa. Y yo creo que eso es mentira. No sé si coincides conmigo. Mira, ya no se puede creer, lamentablemente, claro, ya no se le puede creer a ningún funcionario público, al menos del equipo del Ejecutivo. Realmente ya tantas veces nos han mentido que ya estamos acostumbrados a las mentiras. Eso es asqueroso. El otro tema que bien tocas tú es el de sancionar a los menores de edad que han sido capturados por sicarios como adultos. Pero son varios delitos, ¿eh? O sea, no es solo sicariato, pero lo que voy yo, no es solo violación, de acá. Y no me es solo parece homicidio. Perfecto. El muerto es igual muerto por uno de 14 años que por uno de 80 años. Igualmente está muerto. Y hay que castigar. Hoy, ¿a qué se ha dedicado nuestro querido Congreso? Simplemente a flexibilizar todas las leyes que van y tratan de amortiguar un poco la delincuencia, el crimen organizado. Pues todas esas leyes se las han tirado al piso, y tanto así también la extinción de dominio. Yo no discuto en el sentido de que se ha abusado. Sí, es cierto que se ha abusado, pero se puede corregir. Pero no puedes tumbártela de un plumazo y esperar a que haya una sentencia firme para recién poder trabar un embargo. Mira, hay que ser ya intelectualmente, con perdón del burro, más burro, que no tiene la culpa de ser burro, ya vendió todo. Al momento que la sentencia quede firme, no va a tener ni siquiera una hoja de papel para que sea embargada. Es una tomadura de pelo. O sea, ¿a qué está jugando este gobierno? Yo lo que creo que sí está jugando es que se está preparando para el 2026, por un lado, y con la inmunidad
parlamentaria también es otro tema que vamos a tocar en extenso. Es decir, si antes un delincuente financiaba a una persona para acceder a ser congresista, para que lo defienda en el Congreso, ahora el propio delincuente va a postular. Sí. Ya no va a necesitar de nadie, porque todos sus delitos van a quedar blindados del momento que es juramentado como congresista. O sea, ¿a dónde llegamos? Bueno, y aparte que esa ley si no me equivoco, fue en pandemia, el 2020 fue que se cortó, antes de la pandemia, ¿no? Y ahora la quieren volver a abrir, pero sin ninguna exposición de motivos. No, pero la razón, perdóname, Rocío, de la inmunidad parlamentaria era justamente para proteger a los opositores en el sentido político. Ah, claro, no, estamos hablando de antes del 2020, sí, claro. Cuando fiscalizaba un opositor a un funcionario del Estado temas políticos, no lo puedan denunciar por esa investigación que estaba llevando a cabo. Por supuesto. Pero aquí el blindaje distinto es todos los delitos, haya matado a alguien, haya violado a alguien, haya robado algo o lo que fuere, ya no lo puedes tocar. Salvo es asqueroso. Claro. Pero allí tenemos un tema, porque la inmunidad en general es lo que tú acabas de decir, ¿no? Y lo tienen, la inmunidad diplomática, bueno, un montón de personas lo tienen casualmente por el cargo. Por el ejercicio de esa función. De su profesión. Nada más. Exactamente. Pero no por los delitos que haya cometido o podido cometer. Imposible, ¿no? Tanto así que tenemos a un violador en el Congreso, tenemos a varios mochasueldos. Y no pasó nada. Entonces, no, es que entre ellos se están blindando. Entre ellos. El tema de la red de prostitución, ¿en qué quedó? En nada. Entonces, bueno, no sé, Jorge, ¿qué te parece si pasamos a nuestro invitado? Si entramos en calor no terminamos. Sí. Y el doctor. Sí. Estoy escuchando atento. Bueno, así que vamos a presentar al doctor Luis Llamoja Flores. Él es juez civil, ex juez civil, ¿no? Juez civil titular, 17 años, abogado, presidente del Instituto de Desarrollo, Democracia y la Justicia, de JUS, profesor universitario de más de 12 años, estudió una maestría y doctorado en Derecho y en Filosofía. Bienvenido, Lucho. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá nuevamente en, un nuevo canal, pero otra vez en la radio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Rocío. Muchas gracias por la invitación, Coqui. Con todo gusto. Está muy bonito el escenario, te felicito, ¿no? Ha cambiado el ambiente y se nota un avance muy importante. Los felicito. Gracias. Muchas gracias. Mira, quería empezar que me des tu comentario. Yo entiendo que en este momento tú has sido juez, en este momento se está peleando, y hace tiempo ya se están peleando, el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. O sea, los poderes del Estado se pelean, ¿no? Igual, en esto que ha pasado, por ejemplo, que nos olvidamos de haber comentado, el tema que pasó hace poquito en el Sanjón, este operativo policial con la SWAT, ¿no? De que mataron a 2 delincuentes muy bien matados y a 1 herido, ¿no? Habían como 50 autos allí. Yo digo, Dios mío, yo no estuve allí, pero si hubiera estado, no sé, me hubiera causado un trauma total. Dios mío, estábamos en una zona, 9:30 de la noche, con un montón de autos al costado. O sea, a mí me parece muy bien que hagan esos operativos, pero en verdad que han tenido una suerte que no haya salido ningún civil herido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mi pregunta iba, los poderes del Estado se están peleando entre ellos, no dialogan. Y también, obviamente, con las OCAs, o sea, los organismos constitucionalmente autónomos, como el Ministerio Público, porque ellos mismos dicen, bueno, este señor que lo matamos ya había estado preso, pero está libre. El que está herido también tiene un montón de antecedentes, pero sigue libre. Entonces, la misma prensa dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Los detienen, pero ¿los van a arrestar? O sea, ¿el juez va a dar la orden de que se quede bien metido en la cárcel o no? ¿Cómo ves este enfrentamiento entre poderes? Lo que tenemos que ver acá que en realidad no es un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional. Se repite en los diferentes países del mundo, se repite aún en el mismo Europa. ¿Sí? También hay quejas en las cuales reclamos periodísticos y de políticos, en donde la inseguridad ciudadana es un fenómeno
permanente y los enfrentamientos entre el poder y el Estado que no responden a los intereses de la sociedad. Claro. Van a la guerra, no le consultan a los ciudadanos si quieren ir o no quieren ir a la guerra, toman las decisiones, la imponen y todos tienen que aceptarla. Se destina a presupuesto público de estos países, importantes fondos, se militarizan los países para ir a una supuesta guerra que nadie quiere y finalmente terminan imponiéndose sobre la ciudadanía sin hacerle una consulta si la ciudadanía quiere eso. Y el tema de la corrupción es un fenómeno que en realidad viene de estos países, se importa o se trae acá al Perú de la época de la conquista. O sea, ¿se importa, se trae al Perú, ¿no? ¿O lo copiamos? No lo copiamos, vinieron ellos y acá lo impusieron, o sea, es una tradición que viene de allá y acá lo que tiene que hacer es borrarse, ¿no? Claro, pero por ejemplo hay historiadores y hay filósofos y hay escritores que dicen que los peruanos somos corruptos por naturaleza. Yo estoy indignada de esa frase, o sea, no es cierto, eso no es así. Bueno, eso está desde la época de los incas, desde la época del virreinato, pero ya no existía la corrupción. No, estamos de acuerdo, pero no quiere decir que estén dentro de nuestra naturaleza. No, yo creo que no, yo no estoy de acuerdo con esa frase para nada. A ver. No, definitivamente es un fenómeno que llega con la conquista, de repente ya existía acá en el Perú, de repente, pero llega con la conquista, se conoce, miren, por ejemplo, una frase célebre de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Dice, ¿no? Y claro, se pregunta ¿cuándo ocurrió esto? Y él lo pone en una fecha cercana. El mismo día de la independencia, o antes de la independencia nacional, después fue, ¿no? Porque se declara en 1821, pero en 1824 se gana la batalla de Ayacucho. Cuando se firma el acta de capitulación, ahí hay un fenómeno de corrupción enorme, porque se está reconociendo el pago de la deuda externa por Sucre a favor de Argentina, a favor de Chile, a favor de Colombia, a favor de Londres, ¿no? ¿Y por qué tenemos que reconocer el pago de una reparación por deuda de guerra si nosotros éramos un país que nos estábamos independizando? Y esa deuda el Perú recién lo terminó de pagar con Ramón Castilla, durante el gobierno de Ramón Castilla. Es decir, ahí hay un fenómeno de corrupción. Y bueno, y así como ese, muchísimos casos, ¿no? Claro. Y ahora simplemente se está siguiendo esa tradición que viene de atrás, ¿no? El contrato de Dreyfus, el contrato de Grace, ¿no? El actual Congreso. ¿Perdón? El actual Congreso. El actual Congreso que ya campeonó. Ya está mejorado, eso ya está. Ya, mucho. Pero ahí también, con pena, vaticino, y ojalá me equivoque, que el siguiente Congreso va a ser peor que este. Peor. Por ejemplo, siempre podemos mejorar para peor. Pero para mejor. Mira, difícil. Y yo, ¿por qué te hago esta afirmación? Si tú tienes el día de hoy 43 partidos inscritos, imaginemos que la mitad vaya, porque ayer con la demostración que vi en el canal 8, con lo del partido de Hernando Soto, o soy yo o no es nadie, y así todo el mundo se cree Reyesuelo que él es el que viene a salvar el Perú. ¿Ok? Bien. Imaginemos que vayan 20 y tantos partidos. ¿Cómo va a estar de atomizado ese voto? Sí. Con suerte, un partido va a tener 5 candidatos en el Congreso. Y los que son el Senado el día de hoy, muy posiblemente sea tomado por la izquierda radical, dado cómo está esa cifra repartidora para ser el senador de la República. Y más aún, cuando te están hablando de que el siguiente Congreso va a tener inmunidad total, lo que conversaba al inicio del programa, ya el delincuente, ese mismo delincuente va a postular, ya no va a necesitarle pagar a nadie. ¿Por qué? Porque voy a invertir en justamente blindarme y que nadie me pueda tocar, a pesar de todos los delitos que haya cometido. O sea, estamos en un sistema electoral que favorece al delincuente, que favorece no la democracia, sino la antidemocracia. No puede ser posible, y doctor, usted que ha estudiado filosofía, que tengamos 43 corrientes políticas distintas. Es imposible. Es imposible, humanamente imposible. O
Son 43 organizaciones, como digo yo, mercantiles, que se están preparando para un botín. A ver, ¿quién gana ese botín? Llamado Presidencia de la República y Congreso. No sé si me equivoco, doctor, pero permítame. No, totalmente de acuerdo. Yo considero que no hay esa cantidad de ideologías, ¿no? Exacto. Y en realidad ningún partido tiene ideología. Es que no son partidos, son organizaciones comerciales. Son organizaciones, sí, mercantiles, ¿no? Mercantiles, que ingresan para tratar de capitalizar, por decirlo así. Capitalizar, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Y no hay ideologías en pugna, ¿no? Ese es el gran drama del Perú. La votación se dividirá entre 5 o 6, ¿no? Que es lo que viene ocurriendo tradicionalmente en las diferentes elecciones anteriores. Entre 5 o 6, pero atomizado. Sí, por ejemplo, en las últimas elecciones, el partido de Castillo, Perú Libre, tuvo 18%, me parece, Keiko 11%, y los demás partidos porcentajes menores, ¿no? Pero ¿a quién representa? A nadie. Un 11% no representa a nadie, un 8%, 7% no representa a nadie. Y ahora va a ser menos. Y ahora va a ser mucho menos. Claro. ¿No? Es triste, Entonces, pero es que el sistema, como tal como está, es justamente para desestabilizar, no para estabilizar al país. Eso es lo triste. Y el Congreso no hace absolutamente nada para ordenarlo. Al contrario, No, al le contrario, encanta obvio, que esté así. claro. Le conviene. Por supuesto. Claro, pero Y a ver, lo otro, perdóname que te corte, yo no estoy de acuerdo que en la Constitución te diga que para ser presidente de la República basta que tenga, creo son 35 años, y para ser congresista 25 años, y peruano de nacimiento, nada más. Yo les hago una pregunta. Cuando contratamos a personal en nuestras oficinas, no pedimos antecedentes penales, policiales, una entrevista personal, vemos cómo se comporta, qué conocimiento tiene. ¿Cómo puede ser posible que elijamos, y no quiero con esto insultar a nadie ni ser peyorativo, a un analfabeto en el Congreso? ¿Cómo puede manejar la economía del país alguien que en su vida, con todo respeto, ha ido a las aulas, que no conoce matemática simple? Discúlpame, que no conoce de leyes. Si justamente el poder legislativo es para legislar, para fomentar leyes en favor del crecimiento y desarrollo sostenible de un país. Es una incongruencia, con todo respeto. Totalmente, claro. y para controlar. Y cada día vamos en peor, de mal en peor. Totalmente. Y ahí debería haber un cambio, y no es por discriminar a nadie. Claro, acá hay gran drama del Perú, del sistema, ¿no? Es que se escogió, desde que se impuso, en el sistema democrático, el sistema, este sistema tiene su nombre, el sistema representativo, ¿no? En el cual unos representan a determinadas mayorías, pero hay otra forma de democracia, la democracia directa, la democracia participativa, ¿no? Y no solamente la democracia esta representativa, pero todo es una democracia representativa en el que un grupo pequeño de pronto representa a todos y asume la dirección como si fuera la voz de todos, ¿no? Pero el tema ahí, y ese es un gran error que debe corregirse. Sí, pero en por la ejemplo, práctica, yo le hago una pregunta. por ¿A quién ejemplo, representa? A él mismo. A él mismo. No representa a nadie. A Y nadie. encima le roba, Sí, le claro. roba el sueldo a sus propios empleados. ¿A quién representa? Vuelvo a preguntar. Así es, en efecto. Bueno, ¿Qué ley importante ha dado el Congreso en los últimos tiempos? Salvo que el día del ceviche, el día del cuy, el día de no del sé pollo qué. el pollo a la brasa. Muy importante. Muy sí. importante. Sí. No, es que realmente, a la de verdad. ¿Y cómo es de la ignorancia, discúlpenme que se lo diga así, que el legislativo se quede calladito cuando el premier dice el sueldo del presidente de la República es confidencial, nadie se puede enterar? Claro, es increíble, ¿no? Por favor. Es increíble. No, en verdad que estamos en un, como ya lo hemos hablado mucho en el programa, en un tema de antivalores, ¿no? Porque efectivamente el tema de cambiar, el tema de volver a votar, o sea, tenemos que exigir o tratar o rogar, ya no sé qué palabra expresar,
a la gente que piense antes de votar, porque realmente a ellos los hemos votado. Sí, Por claro, lo que están estaba ahí por diciendo, algo. claro, por lo que está diciendo Sí. Lucho, ¿no? O sea, ellos son los que representan, ¿no? Entonces, han sido votados por su gente. Entonces, digo, acá hay un tema, y creo que salió una encuesta, si no me equivoco, el día de ayer, de cómo votamos los peruanos. Y la verdad es que lo que decían es que la mayoría, creo que un 70%, vota sin saber, o sea, y sin interesarle, porque ni siquiera sabe cuál es el papel de un congresista o el papel de un ministro o el papel de bueno, los ministros no son elegidos por el pueblo, pero y el papel de un presidente, o sea, no saben qué hacen. Entonces, por lo tanto, no les interesa. Entonces, allí hay un tema, ¿no? Y también estamos muy acostumbrados a que hace cuántos años que siempre nos vamos a hacer una segunda vuelta, hace un montón de años. Pero y el otro tema, disculpa que te corte, Rocío, es ninguno de los que postulan, llamado partido político, que de partido político no tienen nada, no dan ningún mensaje. ¿Sabe cómo postulan? El otro es un delincuente, yo soy bueno. El otro es un ladrón, aquí no hay ladrones. El otro es un tal por cual, yo soy prístino. Ese es su propuesta de campaña. Pero ninguno realmente, y por favor revisemos, Ajá. da realmente una propuesta de campaña. Bueno, todavía estamos en una época que todavía no dan propuesta de No, campaña. pero en general, Pero siempre ocurre así. la campaña Claro. es una anticampaña contra el otro. Sí. Sí, siempre No es están propuesta. bueno, es que Y eso... también pone lo que le encanta al pueblo. El profesor, por ejemplo, ¿qué dijo el profesor cuando salió electo? Yo voy a renunciar al sueldo del presidente. Y en el juicio, cuando le dicen cuál fue su último sueldo, 16.500 como presidente de la República, ¿y no renunció usted al sueldo? Bueno, pero ¿Qué te pasó? cuento, Bueno, te cuento no que cumple lo que- el único candidato que se proclama como de derecha, que ya todos sabemos quién es, Butters, ¿no? Ha dicho que él no va a cobrar sueldo. Vamos a ver, ¿no? Si sale. Pero es que ya no A ver, podemos y tener porque ha dicho exactamente lo mismo que Castillo. Y si no no lo diría, porque me acabo de acordar por lo que acabas de decir. O sea, exactamente lo mismo. O sea, a ver, ¿dónde estamos? Y ¿sabes qué? Vamos a entrar también con Lucho en ver el tema, ya que tú eres también, que no sabía, profesor de filosofía. El tema de que efectivamente, ¿cómo es posible de que en este país no haya una izquierda consciente ni una derecha consciente? Porque no hay una izquierda verdadera, no hay. Son unos radicales, unos salvajes, lo que quieras. Pero izquierda en verdad no es. Pero nunca Y ha derecha, existido. y derecha tampoco. No tenemos ninguna derecha. Pero hay una cosa cierta, la izquierda tiene que mantener al pueblo en ignorancia y en hambre para venderle una supuesta mejoría. Una Eso será el ilusión. comunismo. No. Pero En general. Pero ellos se enriquecen per se a costa de ese pueblo que tienen oprimido y que le ofrecen. Entonces el pueblo con el ofrecimiento se mantiene ahí, pero no le puedes dar mejoría, porque si le das mejoría se dan cuenta de la estupidez que están cometiendo y que están bien siendo sometidos y votan a los gobernantes. ¿O me equivoco? Bueno, A ver, sí, Lucho. derecha e izquierda en realidad son conceptos ya obsoletos, ¿no? claro. Pero sin embargo se siguen utilizando de alguna forma para identificar Determinado. que estos defienden las teorías La economía de de mercado, economía sí. de mercado y que estos defienden posiciones proteccionistas, ¿no? en el tema económico, ¿no? Pero en el fondo las dos se tocan y las dos están en la misma perspectiva de lucha a favor de sus propios intereses, de copamiento del poder, ¿no? Acá. Ya acá en el Perú y en el mundo, ¿ah? No solamente acá, no sé, en Europa no ocurre sé. eso. Bueno, En- ahora España con Sánchez. España sí, con pues. Sánchez, Claro. la Meloni, mira, entró en Italia para luchar justamente contra eso. Macron también. Macron, miren lo que Macron hicieron que le acaban de tirar lo que hicieron a una Maurice cachetada, ¿no? Pero La de mujer amor. le acaba... qué de De amor. amor. Qué de amor, dame el favor, dale un sopapo le ha dado. ¿Qué Es habrá amor- hecho? ¿Qué amor habrá hecho? serrano, pues. Más te veo, más te hecho? quiero. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Bueno, eso no lo vamos a saber. Pero Allá en Alemania, por ejemplo, Alternativa Democrática es considerado un partido de derecha, donde tiene una cercanía, siempre ha tenido una cercanía a las posiciones estas hitlerianas, al menos eso es con lo cual se identificaron en algún momento, ¿no?
de la cual se ha ido alejando porque políticamente no es correcto, o sea... Correcto. Digamos, Claro, hay no es cosas correcto. que políticamente no se deben de decir porque son Claro, incorrectas, ¿no? claro. O sea, faltan a la verdad. Pero, digamos, se fue alejando de esa postura y acercándose a una posición más de centro, pero sin embargo ya la población lo tiene identificado. Pero sin embargo, bueno, ha tenido un avance notable en las elecciones, ha incrementado su cupo parlamentario, pero sin embargo están siendo perseguidos dentro de Alemania. ¿Y cuál es la posición ahí que es la que tiene poder? Posiciones de izquierda, posiciones de centro e izquierda, o sea que son quienes tienen el control de Alemania desde hace muchos años, pero gobiernan con economía de mercado. Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia real? ¿No? Es un mix, ¿no? Por ejemplo, el martes pasado vino acá un precandidato del APRA que me dijo que el APRA era izquierda. Yo no sabía. La verdad, Sí, yo pensé que era que era centro, y él me dijo yo soy izquierda. Entonces como que le comencé a preguntar y la verdad que era una izquierda interesante, ¿no? Valgando claro. Pero a ver, es que lo que pasa es que entre la ultraderecha y ultraizquierda es casi igual. Me vas a decir, a ver, ¿qué hizo Hitler, que fue ultraderecha, los fascistas, que hicieron con los izquierdistas en Camboya o en cualquier país? Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, digo, a la gente que no le servía la mataban, a los discapacitados los mataban. Es exactamente lo mismo. Las ultras, los extremos, Todo realmente es pésimo. Así que sí, eso que dijiste es muy cierto, que la izquierda y la derecha ya son palabras obsoletas. Pero bueno, nuestros precandidatos, porque todavía no hay candidatos, siguen hablando de izquierda y de derecha, así que vamos a seguir hablando. Bueno, así que cortamos este bloque y seguimos un comercial y volvemos. Ya volvemos, no se vayan. Chau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos de vuelta acá en el programa Divina Justicia. Soy Rocío Cano Gurinoni y estamos con Jorge Dersen Prato y con el doctor Luis Llamoja. Bueno, estamos hablando de varios temas, pero ya en este corte que hemos hecho vamos a hablar del tema que nos está preocupando, que es extinción de dominio. Si efectivamente, por ejemplo, se decía que Toledo iba a recuperar sus inmuebles que habían sido expropiados, ¿no? Obviamente por la corrupción, no por el Estado, ¿no? Pero por los delitos que él había cometido. Y si esto ha cambiado, qué cosa es lo que está haciendo el Congreso al respecto y bueno, y muchas cosas más. Lucho, ¿qué nos comentas sobre la ley de extinción del dominio? La propuesta que está en discusión o que se pretende proponer, ya ¿no? se aprobó, sí. Se aprobó, ¿no? Se aprobó, Sí, ya se aprobó, imagínense, ya se aprobó. Claro. O sea, en realidad pone en riesgo la recuperación del Estado de parte de los activos, etcétera, que han caído en manos, de alguna forma, en manos delincuenciales en una forma mala vida, ¿no? Correcto. Entonces, tal como estaba concebida anteriormente, permitía que se puedan recuperar esos bienes que han sido mal adquiridos, que han ingresado al patrimonio, producto del lavado de activos, producto del narcotráfico, etcétera. Sin embargo, en la actualidad, con esa propuesta de ley que ya se aprobó, va a tener que esperarse a que se realice el proceso penal como corresponde y recién después, una vez que se demuestre la responsabilidad,
se produciría la pérdida de dominio, ¿no? O sea, con el riesgo de que se pierda el bien y no se pueda recuperar y el Estado pierda importantes activos, ¿no? Claro, lo que te A ha favor, hecho a favor de la delincuencia, por supuesto, claro, en este caso, ¿no? lo que ha hecho esta propuesta es, la propuesta original es detenida a la persona, se embargaban los bienes y Ajá. pasaban a disposición del Estado. Claro. Correcto. ¿Ok? ¿Qué es lo que Y, debería ojo, ser, no? Sí. Pero también muy vivamente estos señores, los congresistas, adujeron que esos bienes se quedaban congelados. ¿Y qué pasaba si era inocente? Ok, perfecto. Pero al menos tú tenías unos bienes retenidos. Claro. Ok. A resulta de un proceso que va a demorar 20 años, 15 años. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué te dicen? No, tú detienes a la persona, pero no le tocas ni un solo bien. Y esos 15 o 20 años que demora el juicio, él puede disponer de los activos como les da la gana. Es decir, los puede vender. Y se acabó. Se lo pasa a un tercer adquiriente de buena fe. No, ya no me lo van a quitar de ninguna manera. Claro. O simplemente lo vendo y esa plata la meto al sistema y la pierdo. Ahora me La parece pierdo el rastro. A eso me refiero. me parece que han pedido una interpretación, ¿no? Al TC. Lo que el Poder Judicial va a intentar es una nulidad a esa reforma ante el Tribunal Constitucional. Veamos qué resultados tenga. Claro. Pero lo que es claro aquí es que el Congreso se está preparando para el 2026, cuando estos señores congresistas dejen de ser congresistas y que no los puedan tocar de ninguna manera por todos los delitos que han cometido. Y los congresistas que salgan electos, que sean delincuentes, que lamentablemente, hoy por hoy, tienes más de 83 congresistas que tienen antecedentes penales y que están en este momento sentados en el Congreso, no les toquen nada. O sea, es triste ver cómo hoy el corrupto es el que está mejor protegido. Y ahí vamos con el tema de sicariato, vamos con la minería ilegal, no pasa nada. Y el famoso estado de emergencia, yo pregunto, ¿de algo ha servido esa payasada? No. ¿De algo ha servido el cuarto de guerra, no sé cómo le llamaban? Ya no se reúnen, ¿no? Pero ya, es que ya no es escucho, una ya no escucho. payasada. Claro, ya creo que ya no hay. Pero- ya no se reúnen. Pero dime, Rocío, si tú sabes, y tenemos estado de emergencia hace más de año y medio en el Perú, y no ha funcionado, ¿por qué sigues haciendo exactamente lo mismo? Y la estupidez insana de a los motociclistas ponerles un chaleco con la placa. Si lo más sencillo del mundo, yo bordo mi chaleco con un número X que se me ocurre, cometo el delito y encima al pobre motociclista que no tiene nada que ver en el tema, lo voy a meter preso y va a tener que demostrar él, ojo, porque la carga de la prueba va a recaer en ese inocente. Claro. No va a recaer del lado de, digamos, del Estado de demostrar que él es el culpable. Él va a tener que demostrar que es inocente. Así es. Fíjate el peligro al que ha sometido a la población civil. Y en el Perú, leí, había más de 3,5 millones de motocicletas. Fíjate a lo que estamos llegando. Por simplemente ignorancia. No hay técnicos hoy en el Poder Judicial. Y ese programa que vimos el día domingo, como el primo de Toledo le recomendaba a no sé quién ocupar distintas plazas en el Estado, que no hay gente capaz. La verdad que no. En el Estado no hay gente capaz. No, no hay gente capaz para nada. Y aparte que es puro amiguismo, ¿no? O sea, Por se eso. ponen... Es una cosa increíble, porque no sé si a ustedes les ha pasado entrar a las convocatorias que hace el Estado en cualquiera de sus entidades. Piden de todo, ¿ah? Piden 3 maestrías, no sé cuántos diplomados, no sé, 3 idiomas. Y yo no entiendo cómo los congresistas son lo que son. Entonces uno dice, y aparte que piden eso, pero no entran esas personas. Entonces uno dice, ¿por qué esta convocatoria no se cumplió? ¿No? Una cosa, perdona Rocío, que me sorprendió que tú como que has estado en embajadas, las oficinas de comercio exterior del Perú, que tanto hablan de que queremos fomentar el comercio en el extranjero, están vacías, están sin funcionarios en Estados Unidos, que era en Miami, en Nueva York, no sé dónde, en Europa, en varias ciudades de Europa.
Bueno, Eso los es diplomáticos, increíble. los diplomáticos hacen un trabajo multilateral y bilateral. Correcto. Y consular, obviamente. Y después tienes a los agregados comerciales, ¿no? Ahora, que no hay. Claro, entonces Que no los hay. agregados comerciales es un tema de que, por ejemplo, Perú los pone, o tal entidad del Estado No los pone. manda. Sí, No pero lo ponen. eso ya es Los un tema ciudadanos se de... gastaron no sé cuántos millones de soles para un concurso de videojuegos. Ah, el gamer, pues nuestro querido ministro Quero, el ministro de Educación, es un Increíble. super gamer. ¿No lo han visto con su gorrito de Mario Bros? Así igualito. No, pero... Entonces, una cosa... Es un chiste, la verdad. Es un ese tipo, discúlpame que lo tengo que llamar tipo, el ministro Quero, porque me parece de lo más bajo. Como decía, viva el autismo el 4 Qué bruto. de abril, que es el día del autismo. Después, ¿no? Que era un tema cultural, la violadora, los violadores, los maestros violadores de estas chiquitas de la población de la selva. Cosas, pero yo no sé cómo les perdonan. No entiendo cómo esas cómo siguen personas... en el cargo. ¿Cómo siguen en el cargo? Porque Exactamente. ya no hay ética, ya no existe el honor. Sí. Antes, por ejemplo, el actual premier, cuando fue ministro de Justicia, se opuso a una ley y la presidente dictó la ley, firmó la ley, por honor, por ética. Yo siendo Renuncia. abogado del Estado de la presidente hubiese renunciado. No, acá lo promueven al primer ministro. Sí, pues. Claro. Por favor, Es- ¿dónde está la ética? ¿Dónde están los valores? Bueno, y con el tema de Reinfo, Lucho, Sí. ¿cuál es tu opinión? Porque, bueno, todos sabemos de que parte de la corrupción viene, o sea, el dinero, y también de los partidos políticos, que, bueno, no vamos a llamarlos partidos políticos porque no son, sino grupos mercantiles, porque en verdad un partido político tiene que tener cierta ideología y vemos que hay muy pocos que la tienen, ¿no? Entonces, estos señores están teniendo el dinero, porque para una campaña hay que tener dinero, ¿ah? Bastante. Entonces, tienen dinero, dicen, que del narcotráfico y de la minería ilegal. ¿Cuál es tu opinión con respecto a Reinfo, que ahora es hereditario? Lo han sacado como hereditario, o sea, han dicho, bueno, no sé, pues yo tengo, bueno, mi hijo también va a tener Reinfo. ¿Qué es esto? ¿Qué registro es ese que puede ser hereditario? ¿Cuál es tu opinión al respecto, por favor, Lucho? Bueno, hay un conjunto de temas que han tocado. Sí, hemos Sí, hablado de todo. Y lo que vemos en digamos, como un común denominador, es que son temas que generan polémica. Claro. Y si nosotros le ponemos atención al tema, a esta cuestión, lo que vamos a ver es que es una política de Estado. Y nuevamente insisto, no es una política solamente del Perú, es una política de otros países, una política de extranjeros, etcétera. Pero, Europa perdón, mismo. una política de Estado, ¿cuál es la política de Estado? La política de Estado es promover una discusión sobre Desorden. sobre una discusión perdón, sobre una entonces- cosa inútil. Ok, entonces ¿no? yo diría que es sin- política de gobierno, porque... políticas públicas, política No, de gobierno. no, de gobierno, porque Política- no política de gobierno. política pública y política de Estado es otra Claro, cosa. claro, Política claro. de gobierno. Política de gobierno, en Ya, efecto. claro, Política ok, de gobierno, claro. ¿no? Pero no este gobierno, sino de gobiernos sucesivos, Claro, eso es lo que pasa, que tenemos todos los gobiernos que hacen lo de mismo. diferentes partes Claro. del mundo, ¿no? Porque a algunos les interesa que se mantenga este estado de cosas, en el que El caos. en el que la sociedad de este país y de otros países estén discutiendo banalidades, ¿no? Exactamente. Discutan lo obvio, ¿no? Discutan lo obvio y se pierdan discutiendo lo obvio y ellos están campeando y La haciendo lo que esencia- les da la gana y haciendo lo que Exactamente. quieren. Y nosotros ya discutimos y nos hemos desgastado en este tema y nos hemos desgastado en otro, sabiendo que el camino correcto es por este lado. Sin embargo, siguen discutiendo si es conveniente ir por el otro lado o por otro, ¿no? El camino es clarísimo porque la lógica lo dice es por este lado. Pero no. Nos ¿Y tienen por qué se discutiendo hace lo eso? obvio. ¿Por qué? Porque nos quieren entretener, nos quieren tener con la mente vacía, nos quieren adormecer, ¿no? Digamos, trabajar en lavar el cerebro, lavarnos a tal punto que no nos demos cuenta ni de lo que hacemos, ni qué es lo que estamos discutiendo, y estamos perdidos y por último al final no nos interesa nada, Y hemos porque perdido terminamos como- hartos de todo, Así es, como y eso- eso es lo que quieren. Ya hemos perdido el sentimiento de indignación. Ya nada nos indigna, nada nos Sí. molesta. Así es.
O sea, A ese punto llegamos. Ya sí, ya hemos llegado a ese punto. Y es lo triste. Y así vamos a enfrentar un proceso electoral. Y la imposibilidad de no poder hacer nada frente a eso. O sea que es una impotencia, ¿no? Una sensación de impotencia. ¿Qué hacemos? La gente hace sus marchas, pues paran, protestan y no sale en la televisión. Nadie dice nada, no sale en las primeras planas o sale distorsionado. No solamente acá, en diferentes países del mundo. Y el otro tema que también ha pasado desapercibido, han nombrado a más de 5.000, creo que eran profesores, que no habían aprobado el examen ya como estables en el gobierno. ¿Ahora? Sí. Ah, o sea, mira. es increíble. O sea, ¿qué puede esperar nuestra juventud, nuestra niñez, con esos profesores que no sabían ni cuánto era 1 más 1 y que hoy ya han sido nombrados? Por favor, o sea, quieren que sigamos como país viviendo en la ignorancia, donde el tuerto es el rey. Claro. Lamentablemente hemos llegado a eso. Si un país no invierte en educación, no tiene futuro. Y nuestro país se está convirtiendo en inviable, lamentablemente. Y como bien dice Lucho, ya no nos molesta, ya es algo normal, total, ya pues, ¿qué hago? Y lo que a mí me parece increíble, tocando un poco de economía, ¿cómo puede ser posible que el dólar esté bajando? 3.65. Yo no lo entiendo, por Dios que no lo entiendo. Esas son las cosas locas de nuestro país, ¿no? Que no tenemos, No lo entiendo. no tenemos inflación, nuestro dólar está súper, nuestra moneda, perdón, está súper fuerte. Tenemos inseguridad ciudadana. Sí, tenemos un caos político, ¿no? Total. Un caos, un desorden Es un total. desmadre. Sí, sí, es un desmadre. desmadre, como digo yo, es un desmadre perfectamente organizado. O sea, tal cual. Una tormenta perfecta. Pero el Pero sí. BCR está allí, ¿no? Y Ahora, muy adiós, bien. gracias. Claro. Adiós, gracias. Pero no le encuentro lógica para en todo Bueno, alguien podría decir, pues es el éxito del gobierno de la señora Yo te digo, Dina Boluarte, no ¿no? O sea, necesitas gobernante. No, que es se que- atribuye, No, es el se BCR, podría ¿no? atribuir tranquilamente diciendo es el éxito de mi gestión, ¿no? Cuando en realidad el país está en piloto automático. Exactamente, o sea, si Marcha estuviese solo. Boluarte o no estuviese Boluarte, era exactamente igual. Bueno, menos robos, simplemente sería menos robos, menos corrupción. Porque yo no entiendo cómo es posible que haya mentido tan descaradamente y con tantas versiones del mismo hecho que no pasa nada. La operación esta de cirugía plástica. No, y encima han cerrado el reloj. procedimiento de Rolex y ya Por está. eso, es ¿no? Ya increíble. lo archivaron. O sea, no pasa nada. Pero es que son favores, pero eso se puede reabrir. Porque Bueno. quien lo ha cerrado es el Congreso, no es la Fiscalía. Ojo. Igual con el señor Luna. Aunque el señor Luna sí es Poder Judicial. O sea, es descarado. Claro. Ya La verdad esto que- llegó a extremos donde el delincuente, como digo yo, es el que tiene la de ganar. La minera ilegal continúa. ¿Y quién le atribuyó responsabilidad a Acuña? Nadie. Él no es presidente regional por casualidad de Sí, Trujillo, fue increíble, de la región ¿no? Trujillo. Él Increíble. como presidente no tiene injerencia directa en esos actos. Claro. ¿Qué ha pasado? O sea, no se han querido tapar la boca con que mandaron 500 policías para hacer una base militar. Pobres policías, ¿en qué situación estarán viviendo realmente? ¿En qué situación? Bueno, y allí han puesto a los militares, pero también simplemente para disuadir, ¿no? O sea, no están... Pero- están están en patás, ¿no? Todos los militares Es se que supone. no pueden pero- hacer nada. Imagínate que el militar mate a un delincuente. Ya, pues, lo mató. No lo mató. Se te va a venir todas las organizaciones de derechos humanos contra el ejército peruano. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando su muerto para tumbarse a las Fuerzas Armadas. Así como en una marcha política. Si en una marcha política no hay muerto, no hay éxito. Tiene que haber muerto para que haya éxito. Bueno, y hablando de derechos humanos, también nos hemos quedado, todavía no hemos profundizado el tema de los chicos de 16 a 18 que van a tener las penas de los adultos, ¿no? Esto quiere decir, vi también, hoy día en la mañana, vi un reportaje en la BBC que estaba hablando de un chino, un
congresista chino, no sé cómo es, en el Partido Comunista Chino, en el gobierno, casualmente diciendo de que le avisaba a todos los países latinoamericanos, no solo al Perú, que efectivamente a los asesinos, a los sicarios, los deberían de matar. Y se acabó, ¿no? Ahora, yo entiendo que eso sí es algo muy típico del comunismo, ¿no? Pero nosotros no, le vamos a poner las mismas penas que los mayores de edad. Ahora, se supone, dentro del derecho, ¿no? Los tres somos hombres dos hombres y una mujer de derecha. Se supone que teníamos en el 2000 94 cárceles. Ahora tenemos 62, creo, o 64. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a tener menos y vamos a meter a más gente en las cárceles? A ver, ¿alguien me puede explicar cómo funciona esto? ¿Cómo no entiendo la matemática realmente, ¿no? Porque si vamos a meter también a los chicos de 16 años a las cárceles Piedra Gorda, no sé cómo se llaman, ¿no? Entonces, ¿dónde van a estar si ya hay un hacinamiento? Pero para que veas, perdona que te corte ahí, cómo nuestras leyes nunca se respetan. Cómo se dicta una ley y nadie la respeta. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia que al final del año 2025, a junio, de 2025, ahorita, si no se resolvía el problema de hacinamiento por cuestiones de derechos humanos, no podía entrar más gente. Ya la aprobaron al 2030. Claro, en vez de poner grilletes. Por la pura. Claro, en vez de poner grilletes, no sé, hay otras maneras. No. Y el otro ejemplo, doctor, la ley del borrachito, no sé si le escuchó. No. ¿Cuál es la ley del borrachito? A ver, escuchen. La promueve un congresista de Perú Libre. Todo aquel conductor brevetado que fue detenido manejando en estado etílico, acreditado y comprobado, inclusive los que habían matado, ¿ok? Ahora tienen derecho a rehabilitarse porque cualquiera se puede equivocar. Entonces basta con un curso de 2 semanas para que le vuelvan a entregar el brevete. ¿Qué tal, concha? No te puedo creer. O sea, a lo que llegamos. No, ya, pero mira la incongruencia. Pero eso es una incongruencia. No es incongruencia. Es lo que te digo. Es el desmadre perfectamente organizado. Aquí no se respeta nada. Pero van a rehabilitar a un borrachito y no van a rehabilitar a un chico de 16 años. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Es una incongruencia. Todo lo que tú quieras. ¿Sí o no? Son chicos de 16 años que me hace decir, mira, yo sí, y nosotros seguramente todos acá presentes, también yo, a todos los que estamos acá en el canal, en la producción, en el canal. De hecho, que a los 16 años sabíamos qué cosa estaba bien, qué cosa estaba mal. Sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, qué hacíamos y todo. Teníamos conciencia. Pero a ver, un chico que está en una familia disfuncional, que la mamá, no sé, se pelea con el papá, que se pegan entre ambos, que el padre viola a la hija, qué sé yo, todo lo que vemos, que no lo podemos ocultar con un dedo, ¿no? Entonces, esas personas, esos chicos que después se drogan, salen, roban, matan, los vas a meter en una cárcel que esa cárcel es como un doctorado para la delincuencia o un PhD, como dije la semana pasada. Pero igual Maranguita está en la misma situación. ¿Cómo puede ser posible que en Maranguita se hayan fugado 6 menores de edad? Que ya no eran mayores, ya no eran menores, eran mayores. Entonces, y no pasó nada. Y no pasa nada ni va a pasar nada. Ahora, pero ese chico de 10 años que mata a una persona la de verdad. Y para pero está drogado. Mira, yo no estoy de acuerdo con el tema de que ¿dónde están los valores? Los derechos humanos. ¿Dónde están los valores? Pero ¿dónde están es que ya no existen los valores en el Perú, ya no existen, ya no hay ética, no hay honestidad. Hoy el que miente es el que tiene éxito, el que engaña es el que tiene éxito. Pero tenemos que modificar eso, tenemos que cambiar eso. Pero el Estado no se preocupa en ello, ¿o me equivoco, Lucho? Bueno, es verdad. Y nuevamente volvemos al mismo punto, ¿no? Es política de gobierno. Ya no aclarando no de Estado, sino política de gobierno. La propia presidente miente y gana. A los gobiernos que han habido, los que vienen, y acá y en otros países, les interesa mantener la inseguridad ciudadana. Claro.
porque eso tiene entretenido a la sociedad, tiene entretenido El a la morbo, población, ¿no? El morbo, claro. Los tienen discutiendo, los tienen preocupados. Mira, las personas, ¿de qué conversan? Conversan de esto. Se van temprano, la gran mayoría del país se van a trabajar 5 o 6 de la mañana, regresan 7, 8 de la noche o más, con el tráfico que es tremendo, y llegan a su casa a dormir, pero con miedo por el lugar en el donde se vivía, zonas marginales especialmente, no solamente zonas marginales, en todos lados. cualquier lugar Sí, de todos la lados, ciudad, ¿no? todos lados. Sí. Cualquier lugar de la ciudad, en unos más que en otros, pero ese es el tema. La discusión que la gente está con la cabeza discutiendo el tema y por supuesto viviendo bajo un estado de temor, de terror, de un pánico social, de miedo social, ¿no? Enfermo, ¿no? Con la salud mental deteriorada. Y esto es lo que promueven los gobiernos. Ahora, ¿quiénes están detrás de todo esto? Pues seamos claros, ¿no? Hay unas élites de poder del mundo que son las que manejan esto, las que han querido. El globalismo es una forma, digamos, por el cual se buscaba que que el mundo esté bajo un solo control, una sola dirección, que no es lo mismo que la globalización, ¿no? Y ese es el globalismo. Entonces, ¿y quién maneja, quién dirige el globalismo? Pues las grandes corporaciones. ¿Con qué poder, con qué fuerza? Pues con la fuerza del poder militar de los países más poderosos, ¿no? Utilizándolos a estos, y para ello pues tienen la prensa, pues para ello tienen todos los medios de control posibles, entre ellos el derecho, ¿no? Y por supuesto a través de la prensa generar este tipo de discusión, ¿no? No digo la prensa como este medio que es una alternativa, ¿no? Esta es una prensa alternativa donde uno puede decir su opinión, así como ustedes, así como sus invitados, pero que no se da en esa prensa formal, ¿no? En esa prensa de los grandes medios, ¿no? Donde todo está digitado y que es dirigida desde los grandes núcleos de poder, por ejemplo CNN, BBC, ¿no? New York Times, etcétera. Este tipo de prensa que es la que dirige cuáles son las líneas editoriales que deben primar en cada país, y claro, entre todos estos promover determinado tipo de políticas como estas que fomentan la inseguridad ciudadana, por ejemplo, y que se discuta lo obvio, ¿no? Que nos tengan discutiendo cosas digamos que están totalmente claras, pero sobre lo cual terminamos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la seguridad, ¿qué hace, por ejemplo, te preguntabas, ¿no? Nos preguntábamos, ¿qué hace cómo se debería sancionar a un joven, a un sicario o a Claro. un sicario, ¿no? Ajá. Por ejemplo, un sicario no tiene cura, ya mató. Quien asalta con una mano o quien asalta con un cuchillo es un sujeto tremendamente peligroso para la sociedad. Claro. Otra cosa es una persona, por ejemplo, que comete un delito, digamos, sin utilizar instrumentos tan Armas. peligrosos como eso, Claro. armas, ¿no? Entonces, son cosas diferentes, el arrebato, el robo de un celular, o sea, es robo, pero son primarios, o sea, que no revisten una peligrosidad Claro. tan atroz como la del sicariato, que requiere organización, ¿no? Requiere cabecillas, organización, ¿no? Y no solamente una organización criminal, sino también una premeditación, un análisis, ¿no? El estudio de la víctima, por dónde voy, o sea, ese tipo está organizado específicamente para dar un golpe y asesinar a alguien. Esos son irrecuperables. Para eso ya ni la prisión. ¿A qué prisión la vas a mandar? ¿Para que sigan viviendo toda su vida gratis a costa del Estado? Tampoco, ¿no? O para que sean escuelas de crímenes, ¿no? Mezclados con Claro. otros. Exacto. Ahora, son escuelas de hay crímenes. delincuentes que son primarios. Esos delincuentes primarios que hacen mezclados con estos otros que son de alta peligrosidad. Sí, pues, eso me tienen parece que mal. separarse. Claro, tiene que separarse Por ejemplo, todo. lo ponen juntos y a estas personas que han cometido, digamos, que no han pagado pensión alimenticia, que muchas veces no lo han pagado porque han sido mal demandados, han sido demandados a una dirección incorrecta, donde el demandado no era su domicilio, y de pronto pasan los meses y no pagó porque nunca supo que había sentencia, y de pronto le suman todos los devengados y ya son decenas de miles de soles o cientos. No puede pagarlo,
y le plantean una acción penal de omisión de asistencia familiar. Claro. Y la persona pues no puede pagar o porque no tiene obligación trabajo alimenticia, no claro. porque no quiera, sino porque no puede, o sea, nunca No puede, fue claro. debidamente desplazado. Y lo meten preso. Claro. Esa persona está mezclada con estos delincuentes que sí son delincuentes. Esta persona es un trabajador que de repente trabaja de taxista, trabaja de bodeguero, trabaja y que ahora está con una deuda enorme. ¿Por qué? Porque también le inventaron que ganaba 10.000 soles mensuales y que tiene otro tipo de ingresos cuando en realidad gana 2.000 soles, 1.500. Claro, claro. Y se hace una pensión alimenticia impagable. Entonces, por delito de este tipo, hay muchísima gente que está presa. Y están contaminándose y delitos de este tipo, o otros delitos de lesiones, por ejemplo, que están presos claro. a largos años, o otro delito de Bueno, ahora delitos menores, ahora ¿no? hasta las querellas te meten en la cárcel, ¿no? También. ¿No? Entonces ya son querellas que ni siquiera interviene el Ministerio Público, ¿no? Entonces sí, en verdad que hay una mezcla que se debería reformular todo, pero el Instituto Nacional Penitenciario pertenece al Ministerio de Justicia. Claro. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos? Las instituciones se tienen que fortalecer, las instituciones se tienen que reestructurar, ¿qué es lo que se puede hacer? Y ya para terminar, ¿cuál sería tu análisis final, tu reflexión final, así en un minuto? ¿Cómo podríamos mejorar esta situación en la cual estamos? Bueno, siendo positivos. una reflexión final que tiene que ver con todo, ¿no? Porque en realidad no solamente se trata de atacar un tema y olvidarnos de los otros, ¿no? O sea, se trata de que el gobierno que entre, que debe entrar, tiene que hacer un análisis de estos factores que se llaman y que están en boga, ¿no? Ahora más que antes, pero siempre lo han estado, que es la geopolítica, ¿no? Hacer un análisis totalmente correcto y de la geopolítica, la geoeconomía, las geofinanzas, etcétera, para determinar cuál es nuestra posición en el mundo y qué rumbo debemos tomar, ¿no? Porque si es que no hacemos un análisis serio de cuál es nuestra posición en el mundo, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, y frente a quienes nos oponemos, quiénes nos manejan y cómo los contrarrestamos, de dónde vienen las fuerzas que nos pretenden digitar como títeres, ¿no? a su antojo y en función de sus intereses, y cómo podemos contrarrestarlas o cómo podemos negociar con ellos, dónde están los enemigos reales y dónde están los amigos falsos, ¿no? Entonces, si no hacemos ese análisis, ese esfuerzo, pues va a ser lo mismo que nada, vamos a seguir discutiendo lo mismo, ¿no? O sea, cosas banales, ¿no? Si se quiere, o cosas de todos los días, del día a día, ¿no? Y mientras tanto estamos dejando las grandes cuestiones, las grandes decisiones de lado, ¿no? Que es el análisis serio que debe ser. Claro. Y para eso, como decían, deberían entrar, por ejemplo, Platón, ya que lo mencionaste hace un rato, él decía que quienes deben gobernar son los filósofos. Claro. O sea, en aquel entonces, en la época de Platón, los más inteligentes, o sea, los más estudiosos, los más preocupados, ¿no? Y era una aristocracia. Él no era partidario de la democracia, él era partidario de la aristocracia. O sea, los mejores, pero no la aristocracia, los más pudientes, sino los mejores, ¿no? Ahora se habla de meritocracia, pero la meritocracia es de los certificados bambeados, esos certificados truchos. Claro, por eso yo digo, las convocatorias, si las han visto, se deben de reír. ¿Cómo puede sostenerse en las universidades que está comprobado que dan títulos falsos? Sí. Por ejemplo. ¿Qué cosa es lo que en la SUNEDU, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que no se toma en cuenta en ningún examen, por ejemplo? En ningún examen de ascenso, en ningún examen, en ninguna convocatoria. La ética, los valores. Por ejemplo, aparte de eso, además y el criterio de eso, común. Es muy importante. El criterio común tampoco se toma en cuenta. El sentido común. Dios mío. Sí. Que es el más común de los sentidos. ¿Sabes lo que no se toma en cuenta y que se ha obviado de una manera garrafal? Es la inteligencia. Claro. El análisis de la inteligencia. Entonces tienes que analizarse cuáles son los niveles de inteligencia, no solamente el volumen de papeles, de currículum, la meritocracia, sino tiene que evaluarse la inteligencia. ¿Cuál es tu coeficiente intelectual? La inteligencia emocional. La inteligencia emocional, claro. También, por supuesto. Por supuesto, porque si no tampoco, por por más geniecillo que seas, si no tienes inteligencia emocional, tampoco funcionas. Sí, la verdad que sí. Bueno, así nos que falta... Tiene que evaluarse eso como requisito. No la meritocracia, sino, en todo caso,
inteligente. Es que no hay meritocracia, hay amiguismo puro Sí, y sí. duro. Y te cobran, está acreditado ahí con ese reportaje que pasaron el domingo, está acreditado cómo cobran cupos por los puestos. Y solamente pones al que paga. Increíble, increíble. O sea, estás invirtiendo en el puesto. Bueno, nos hemos pasado, creo, bastante, así que te agradezco Pero mucho. valió la pena, Lucho, Sí. realmente valió la pena. Muchísimas gracias por haber Gracias. estado acá. Bienvenido siempre y te vamos a seguir molestando para que vengas acá al programa. Claro que sí. Gracias. Y Jorge, no sé si quieres decir unas palabritas. Ya nos pasamos demasiado. Sí. Mira, lo único que Ya puedo estamos. decir es, mientras el Perú no invierta en educación, nada va a cambiar. Nada. Es central. Y no solo eso, yo pienso que nosotros, cada uno de nosotros, también tenemos que por pensar. nosotros mismos. Claro, Así es. pensar mucho, evaluarnos, lo que dijo Lucho me impactó y me quedo con eso. La estructura mental de cada ser humano deberíamos de mantenerla muy sana, ¿no? Estoy hablando de salud mental en este caso, para poder pensar bien y votar bien, ¿no? Para mejorar a nuestro país. Bueno, con esto nos vamos hasta el próximo miércoles, perdón, A en las 10 de la Divina noche. Justicia, a las 10 de la noche. Nos vemos, bye bye, besitos, cuídense. Chao.